después que ustedes estuve allá, nosotros hemos hecho un año más de excavaciones en el Flaco y hemos encontrado muchos enterramientos. Y entonces el focus del año 2016 fue realmente 18 enterramientos que una de ellos está aquí en la exposición, en fotografía. Es uno de los enterramientos del sitio El Flaco. Y está muy interesante porque es un modo de enterramiento muy complejo que completamente ha cambiado desde la época colonial, pero hay mucho manejamiento de los huesos después del enterramiento y todo eso, entonces es un estudio muy preciso que nosotros hemos hecho en el terreno y ahora en el laboratorio. Porque, por ejemplo, hicimos estudio de isótopos para ver los orígenes de la gente que fue enterrada allá y también un estudio de ADN. En este momento estamos hechos los análisis. Hay un artículo que va a salir en estos días en la revista PNAS, que es una revista muy alta norteamericana, sobre los estudios ADN, no solamente de Flaco, pero de la región de las Grandes Antillas. Y es muy interesante porque evidentemente hay relaciones entre los poblados de aquí y los de Sudamérica. Entonces es complementario, porque nosotros en esta época de 2018 tenemos técnicas y metodologías que son nuevas y entonces podemos hacer más que, por ejemplo, en los años 70 o 80. Pero nosotros construimos nuestras excavaciones en los datos de los arqueólogos dominicanos que han trabajado aquí en la República Dominicana. Nuestro focus es realmente para dar voz a los indígenas, a la historia indígena, en contraste de la historia que nosotros conocemos de las fuentes etnohistóricas de la gente que son venidos aquí con Cristóbal Colón y después. Entonces la narrativa, especialmente también que es conocido en el mundo, no solamente en el Caribe, en el mundo es la historia de Cristóbal Colón y de los españoles, de los europeos. Y nosotros realmente queremos que esta historia de los indígenas, que es una historia que es en el suelo, porque como ustedes saben, los indígenas no han escrito libros que nosotros podemos leer sobre su historia. Entonces, la historia está en el suelo y eso es también con las técnicas que nosotros tenemos ahora de excavar y de analizar en el laboratorio. Yo pienso que podemos contar una nueva historia o una historia con una nueva perspectiva. Aquí nos hemos encontrado desde que nosotros trabajamos aquí. Hemos empezado en 2007 con la tesis de doctorado de Dr. Ulloa. Hemos empezado con prospecciones aquí en la línea noroeste. Hemos encontrado 300 sitios entre Puerto Plata y Fort Liberté en el norte de Haití. Y algunos de esos fue conocido pero no registrado. Y eso es muy importante porque la registración de sitios tiene también implicaciones, por ejemplo, cuando
cuando se construyó hoteles o otras cosas, porque sabemos ahora que en estos lugares hay sitios indígenas. Entonces la registración de estos sitios es muy importante. De eso hemos localizado algunos sitios que hemos excavado en gran tamaño, gran extensiva, como el Flaco y ahora el Carril. El sitio del Carril que está ubicado como a 2 kilómetros del Flaco y nuestro interés es de ver la relación entre los dos. También de intercambios de las comunidades que han vivido allá. También en la visión europea, porque son ambos ubicados también en la ruta de Colón, en donde es la ruta donde Colón ha atravesado por la primera vez el cordillera septentrional. Cuando vení de la Isabela, primer sitio español en las Américas, hasta Jánico, que es ubicado en el valle del Cibao. Y ambos sitios son ubicados en la loma en la loma de la cordillera septentrional, del lado del valle del Cibao. Sí, entonces en mi facultad sí hay muchos programas que se han desarrollado en todo el mundo, pero nosotros somos especializados en el Caribe y alrededor de la República Dominicana trabajamos también en otros lugares, por ejemplo en las Antillas Menores, en las islas de San Vicente, Granada, pero también, por ejemplo, en las islas a frente de Venezuela como Aruba. Entonces, realmente para obtener la visión general de la conquista, de la colonización del Caribe y la confrontación de los pueblos indígenas y los europeos en diferentes lugares del Caribe, porque el proceso de colonización podemos contar como 300 años. Las Antillas Menores fue solamente colonizado en el siglo XVII por otros poderes europeos, como por ejemplo los ingleses, franceses y holandeses también. Entonces es 150 años después de la colonización de aquí. Hay varios proyectos en el cual nosotros trabajamos. Entonces, son muchos objetos que son aquí en el depósito que nosotros estamos analizando por los materiales, pero también para tomar muestras, por ejemplo, para hacer fechas de radiocarbono. Por ejemplo, ahora tomamos muestras, estamos tomando muestras de los objetos de madera, porque somos muy interesados en las fechas de esos, porque cuando ustedes pueden verlos aquí en la exposición, la fecha, por ejemplo, es muy larga, de 350 a 1500. Y nosotros vamos a tratar de establecer una fecha más en detalle. Más precisa. Sí, más precisa. Y eso es muy importante. Eso es solamente una parte del trabajo que nos hicimos ahora, pero estamos trabajando también en muestras, por ejemplo, de almidón. Hemos mostrado como las botellas chicoide de los taínos para ver si podemos extraer almidones, para ver por qué y cuál fue el líquido, por ejemplo, que fue adentro de estas botellas. Entonces, hay varios estudios, pero
junto con el Museo Centro León vamos también a establecer una exposición en el año 2019, en abril o mayo 2019, sobre el proyecto Nexus, con un simposio también que va a estar aquí en el Centro León. Entonces es una parte. Otra parte que he hablado con Carlos Andújar es, por ejemplo, de trabajar juntos para hacer el multimedia, por ejemplo, también en la fotografía. Otra cosa es que algunas personas del museo van a venir con nosotros en el campo, probablemente en abril o mayo, para aprender también de nuestro trabajo de campo. Entonces es realmente una colaboración muy intensiva. Impresionante. Yo pienso que realmente el Centro León tiene una colección muy importante de objetos taínos, y la manera de hacer esta exposición es realmente muy educativo también, y muy especial. Y yo pienso que con eso el Centro León es realmente un ejemplo por el Caribe, porque yo conozco mucho de los museos en el Caribe, y yo pienso que el Centro León realmente está una de las instituciones top de la manera también de presentar y de hacer la historia de la exposición. Muy interesante.